Mi hijo me dijo, te vas a mudar a una residencia y voy a vender tu casa. No me resistí y firmé los papeles. Durante 2 semanas, él y su esposa celebraron su exitoso trato. Cuando los compradores llegaron con el dinero, el notario les mostró mi sorpresa. Buen día, queridos oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo y escuchen mi historia hasta el final, y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margaret Elaine Caldwell y he vivido en esta casa durante 41 años. Quiero que entiendan lo que eso significa antes de contarles lo que ocurrió. 41 años. Pinté la cocina de amarillo yo misma allá por 1983 porque Harold decía que las cocinas amarillas hacen feliz a la gente, y yo le creí. Planté los rosales a lo largo del sendero de entrada el verano en que nació nuestro hijo Derek, y cada primavera volvían sin que nadie se los pidiera, tan fiables como el amanecer, más de lo que puedo decir de algunas personas. Harold murió en marzo del año pasado, en silencio, en su sillón reclinable azul que tenía desde que Reagan era presidente, y yo me convertí en viuda a los 73 años. La casa pasó a ser completamente mía entonces, no solo en sentimiento, sino también en los papeles. Siempre la habíamos tenido en conjunto. Después de que Harold falleció, transferí todo correctamente a través del proceso legal. Mi nombre, solo mi nombre. Durante los primeros meses después de la muerte de Harold, Derek fue atento, de esa manera en que los hijos a veces lo son cuando el duelo es reciente y la culpa es fácil. Llamaba los domingos. Vino en acción de gracias con su esposa, Rena. Yo preparé la salsa de arándanos desde cero, y Rena dijo que estaba maravillosa, y noté que no comió nada. Un detalle pequeño. Lo guardé sin querer. El nuevo año trajo cambios que al principio no reconocí como cambios. Derek empezó a hacer preguntas sobre la casa que sonaban más a evaluaciones que a conversación. ¿Cuánto crees que vale ahora, mamá? ¿Con el mercado como está? Lo decía como alguien que ha ensayado una frase. Sabes, una casa de este tamaño es mucho para una sola persona. Rena asentía a todo lo que él decía, con el entusiasmo cuidadoso de una mujer que ha practicado asentir. Yo respondí con honestidad, como siempre. Le dije que me manejaba bien. Le dije que la pensión de Harold y mi jubilación eran suficientes. Le dije que la casa no era una carga, sino un hogar. Él no parecía escucharme. En febrero, Rena comenzó a acompañar a Derek con más frecuencia en sus visitas. Debería haberme alegrado. Lo intenté, pero había algo en la forma en que se movía por mis habitaciones, despacio, midiendo, que me hacía sentir como un mueble siendo tasado. Se detenía frente a la ventana del living, miraba el jardín trasero y decía, este terreno es realmente encantador, con un tono que no tenía nada que ver con lo encantador. Una vez me preguntó, casi casualmente, si alguna vez había pensado en mudarme a algo más pequeño. Le dije que no. Ella sonrió, la sonrisa de alguien que aún no ha terminado. Llegó marzo, los rosales empezaron a brotar, y mi hijo se sentó en mi mesa de cocina, la mesa donde había hecho sus deberes durante 12 años, donde yo firmé sus autorizaciones escolares y sus tarjetas de cumpleaños, y me dijo que me iba a mudar a Meadowview Senior Living y que él iba a vender la casa. No me lo preguntó. Me lo dijo. Mamá, hemos hablado con algunas personas. El lugar es muy bueno. Tendrás tu propia habitación, actividades, atención médica cerca. Y, sinceramente, hizo una pausa, y lo vi elegir sus palabras como un hombre elige una herramienta. Una casa de este tamaño es demasiado para una sola persona a tu edad. No es práctico. Rena se sentó a su lado, con las manos juntas, ya vestida en el papel de la razonable. Solo queremos lo mejor para ti, Margaret, dijo. Y quizás ella lo creía. Ese es el tipo de mentira más aterrador. El que el mentiroso se ha repetido tantas veces que deja de sentirse como una mentira. Miré a mi hijo. Miré mi cocina, amarilla como siempre. Pensé en Harold en su sillón azul. Pensé en 41 años y en los rosales que volvían sin que nadie se los pidiera. Y no dije nada. Aún no. Pero dentro de mí, algo muy antiguo y muy silencioso se movió.
Yo había criado a ese niño. Conocía sus manos, su voz, la forma en que miraba algo que quería. Y lo que vi en su rostro esa tarde no era preocupación. Era cálculo. No estaba enojada. No tenía miedo. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente despierta, con una claridad fría. Después de que Derek y Irena se fueron esa tarde, me quedé sentada en la mesa de la cocina durante mucho tiempo sin moverme. El café se enfrió. La luz cambió. Afuera, el perro de un vecino ladró 2 veces y luego se quedó en silencio. No soy una mujer que llore con facilidad. Harold solía decir que yo tenía el metabolismo emocional de un glaciar, y lo decía como un cumplido. Y no lloré entonces. Simplemente me quedé sentada y dejé que el peso completo de lo que acababa de ocurrir se asentara dentro de mí, como el frío se mete en una casa vieja, por cada grieta y cada rendija. Lo analicé de forma metódica, como Harold siempre hacía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué se puede hacer? El problema no era difícil de nombrar. Mi hijo creía, o había decidido creer, que yo era un recurso que debía ser gestionado, y no una persona a considerar. La casa, nuestra casa, la de Harold y la mía, la cocina amarilla, los rosales y 41 años de mañanas de sábado, se habían convertido, en la mente de Derek, en un activo. Un activo que sería mucho más líquido sin mí viviendo en él. Meadowview Senior Living no era un acto de bondad. Era una transacción. Los hechos eran estos. Yo tenía 74 años. Era viuda. No tenía hermanos vivos. Mi amiga más cercana, Bárbara, se había mudado a Arizona después de su operación de cadera. Tenía vecinos que me caían bien, pero en quienes no confiaba. Derek era mi único hijo, y acababa de decirme, con el lenguaje cuidadoso de las personas que creen ser razonables, que mi vida tal como la conocía había terminado. Pero había otro hecho, el que Derek aparentemente había olvidado o había decidido no considerar. La casa era mía. Totalmente. Legalmente. Indiscutiblemente mía. Mi nombre en la escritura. Mi firma necesaria para cualquier venta. Yo no estaba confundida. No era incapaz. Y no había aceptado nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad escuchando la casa a mi alrededor, los crujidos y murmullos específicos de una estructura que ha aprendido a respirar con quien la habita. Y pensé en cuáles eran mis opciones. Podía negarme de forma directa, decir que no claramente y mantenerme firme. Pero ya había visto la forma en que Derek me habló esa tarde. Paciente, organizador. Y entendí que una negativa frontal solo iniciaría una campaña más larga. Escalaría. Involucraría abogados, tal vez médicos. La sugerencia de incapacidad es un arma poderosa contra los ancianos, y yo no era lo suficientemente ingenua como para pensar que mi propio hijo estaba por encima de usarla. Podía llamar a un abogado de inmediato. Era tentador. Pero si Derek descubría que yo tenía asesoría legal, se volvería más cuidadoso, más estratégico. Yo necesitaba que creyera que ya había ganado. Necesitaba que no fuera cuidadoso. Y así, acostada en la oscuridad, en la casa en la que había vivido durante 41 años, tomé mi primera decisión. Aparentaría cooperar. No lucharía de forma visible. Le daría a Derek exactamente lo que quería ver. Una mujer mayor, cansada y dócil que había aceptado la sabiduría de los planes de su hijo. Firmaría lo que me pusieran delante. Visitaría Meadowview, y diría que parecía un buen lugar. Los dejaría celebrar, y mientras celebraban, yo actuaría. A la mañana siguiente, conduje hasta la biblioteca pública de ELM Street, que siempre ha sido mi tipo de lugar favorito. Ordenado, silencioso y lleno de información que pertenece por igual a todos. Le pedí a la joven del mostrador de referencia todo lo que tuviera sobre derecho de propiedad en Ohio, transferencias inmobiliarias y poderes notariales. Me dio una pequeña pila de materiales sin preguntarme por qué, lo cual es otra de las cosas que siempre he apreciado de los bibliotecarios. Pasé 4 horas leyendo. Tomé notas en el pequeño cuaderno de espiral que llevo en el bolso. Cuando me fui, entendía varias cosas que antes no entendía. Y una de ellas era esta.
Existe una figura legal llamada derecho de usufructo vitalicio, que permite al propietario transferir la titularidad de una propiedad conservando el derecho permanente a vivir en ella hasta su muerte. Y existe otra figura, menos conocida, llamada interés remanente. Además, hay protecciones bajo la ley de Ohio para propietarios mayores que, sospechaba, Derek no sabía que existían. También supe que necesitaba ayuda. No solo información, sino una persona. Una abogada inmobiliaria que no tuviera ninguna conexión con Derek. La encontré en la guía telefónica. Sí, todavía uso la guía telefónica. Su nombre era Patricia Owens, y su pequeño anuncio decía, inmobiliario, planificación patrimonial, derecho para personas mayores. Atendiendo a familias de Columbus desde hacía 22 años. Llamé desde el estacionamiento de la biblioteca. Su recepcionista me dio una cita para el jueves siguiente. Volví a casa. Preparé la cena. Cuando Derek llamó esa noche para preguntarme cómo me estaba adaptando a la idea, le dije que lo estaba pensando y que Meadowview parecía un lugar agradable. Sonaba aliviado. Sonaba como un hombre que ya creía que la parte difícil había quedado atrás. Le di las buenas noches, colgué el teléfono y me senté en el sillón azul de Harold, que nunca había movido. Y pensé, Derek, mi querido hijo, has cometido un error muy serio. Confundiste mi silencio con rendición. La oficina de Patricia Owens olía a café y a papel, lo que inmediatamente me tranquilizó. Tendría unos 50 y tantos años, compacta y precisa, con gafas de lectura que llevaba colgadas en una cadena alrededor del cuello y el porte de una mujer que ha pasado 20 años escuchando a familias en crisis sin perder ni la paciencia ni la claridad. Me estrechó la mano con firmeza. No me habló como algunas personas jóvenes le hablan a los mayores, despacio y con un cuidado exagerado, como si la edad fuera una forma leve de sordera. Me habló como se le habla a alguien cuyo tiempo es valioso y cuya mente está intacta. Le conté todo. Le hablé de la muerte de Harold, de la transferencia de la propiedad, de la visita de Derek, de la mirada evaluadora de Rená, de la conversación en la mesa de la cocina. Le conté lo que había leído en la biblioteca. Le conté lo que sospechaba y lo que temía, y, lo más importante, lo que pensaba hacer. Patricia escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo: Señora Caldwell, ha venido usted mejor preparada que la mayoría de las personas que veo, incluso algunas con formación legal. Déjeme explicarle cuáles son sus opciones. Y lo que me explicó fue esto. Como la casa estaba completamente a mi nombre, Derek no tenía ninguna autoridad legal para venderla, forzar una venta o transferir la propiedad sin mi consentimiento. Todo su discurso sobre arreglos y consideraciones prácticas no tenía ningún peso legal. Yo podía simplemente negarme, y él no podía hacer nada. Sin embargo, y esta era la parte en la que yo ya había estado pensando, negarme no era mi única opción, y tal vez tampoco la mejor. Patricia confirmó lo que yo había leído sobre el usufructo vitalicio. También me habló de algo llamado un fideicomiso irrevocable compatible con Medicaid, que protegería la propiedad de cualquier intento futuro de considerarla un activo si alguna vez necesitaba cuidados a largo plazo. Y me habló de algo más. Un paso que podía dar, que terminaría con el plan de Derek de forma tan completa y definitiva que no quedaría nada por intentar. Podía transferir la propiedad a un fideicomiso con un beneficiario final específico. Alguien que no fuera Derek. Hablamos durante 90 minutos. Cuando salí de su oficina, tenía un plan más completo que el que había llevado al entrar, y ya tenía una segunda cita programada para la semana siguiente, para comenzar con los documentos. Volví a casa. Preparé té. Me senté en la mesa de la cocina y pensé en lo que acababa de poner en marcha. 3 días después, obtuve la primera evidencia directa de que Derek no solo estaba siendo insistente, sino que estaba actuando de forma deliberadamente engañosa. Le había pedido a Patricia, por precaución, que hiciera una búsqueda de título de mi propiedad, un procedimiento rutinario, dijo ella, que confirmaría que no había cargas o reclamos que yo desconociera. Lo que reveló la búsqueda fue esto. Alguien ya había contactado a 2 agencias inmobiliarias en Columbus solicitando un análisis comparativo de mercado de mi propiedad. Las solicitudes habían sido realizadas bajo el nombre de Derek Caldwell,
presentándose como representante del patrimonio. No existía tal designación. Yo no le había otorgado ningún poder. Él no era mi representante legal en ningún sentido. Simplemente había dicho que lo era, y las agencias le habían creído. Y le habían enviado documentos valorando mi casa en $412,000. Me quedé mirando ese número un buen rato. $412,000. La cocina amarilla. Los rosales. 41 años. Patricia lo llamó conducta prematura y engañosa. Yo lo llamé por lo que era. Mi hijo ya había comenzado a mover mi casa en el mercado sin mi conocimiento, tergiversando su autoridad para hacerlo. Aún no era un delito. Eran consultas, no transacciones. Pero era una ventana clara a sus intenciones, y a su disposición a mentir para lograrlas. Pensé en llamar a Derek. Imaginé su voz, la forma en que cambiaría a ese tono paciente y medido. Mamá, solo estaba investigando, reuniendo información. Y tal vez una mujer menos despierta que yo lo habría aceptado. Habría dicho, sí, está bien. Entiendo. Y le habría entregado la llave de la casa junto con su dignidad. Pero yo había visto el número. 412,000. Y entendí que, lo que fuera que mi hijo sintiera por mí, y no dudo que una parte fuera afecto genuino, en ese momento estaba por debajo de ese número. El martes siguiente, firmé la primera tanda de documentos en la oficina de Patricia. No se lo dije a Derek. No se lo dije a nadie. Esa misma noche, Derek llamó para preguntarme si había pensado más en Meadowview. Le dije que sí. Le dije que estaba empezando a aceptar la idea. Le dije que la habitación que me habían mostrado en el folleto parecía cómoda. Sonaba cálido. Aliviado. Satisfecho consigo mismo. Dijo que le alegraba que estuviera siendo tan sensata. Sensata, dijo. Le agradecí su preocupación, como siempre había hecho. Colgué el teléfono. Me fui a la cama, y dormí mejor de lo que había dormido en 2 meses. El plan, tal como Patricia y yo lo habíamos afinado, funcionaba así. Yo seguiría aparentando cooperación. Aceptaría la venta. Firmaría los documentos que Derek me trajera, o, mejor dicho, aparentaría firmarlos, daría la impresión de cumplimiento total. Al mismo tiempo, Patricia estaba preparando los verdaderos instrumentos legales. La transferencia de la propiedad a un fideicomiso revocable en vida, con yo misma como única administradora durante toda mi vida, y con un beneficiario designado, la Columbus Community Foundation, una organización benéfica que yo había apoyado durante años. Derek no figuraba en el fideicomiso. Rená tampoco. Nadie de mi familia inmediata figuraba. El fideicomiso incluía una cláusula que era, claramente, el toque de precisión de Patricia. Especificaba que cualquier venta de la propiedad requería no solo mi firma como administradora, sino también una carta de confirmación secundaria emitida por la oficina de Patricia y presentada a la compañía de títulos al menos 72 horas antes del cierre. Sin esa carta, ninguna compañía de títulos respetable en Ohio procesaría la transferencia. Presentamos los documentos del fideicomiso un miércoles. La propiedad fue transferida al fideicomiso esa misma tarde. Desde ese miércoles, 8 de marzo, Derek ya no podía vender legalmente mi casa, ni siquiera con mi firma. Porque mi firma en sus documentos ya no significaba nada. La casa ya no pertenecía a Margaret Caldwell, la persona. Pertenecía al Caldwell Family Living Trust. Y los términos de ese fideicomiso no los conocía nadie, excepto Patricia y yo. Derek había programado una cita para firmar el viernes siguiente en las oficinas de un abogado inmobiliario llamado Garrett, a quien yo no conocía y a quien, al parecer, Derek había contratado. Yo tenía la intención de asistir a esa cita. Tenía la intención de ser cooperativa y amable, justo hasta el momento en que se abriera la puerta a lo que yo había hecho. Pero no llegué al viernes sin sobresaltos. El miércoles por la noche, el mismo día en que se formalizó el fideicomiso, Derek apareció en mi puerta sin llamar antes. No hacía eso desde hacía años. Venía solo. Entró y se quedó de pie en mi sala, con el abrigo puesto todavía, y no estaba usando su voz paciente. Estaba usando otra voz, una que solo le había escuchado unas pocas veces en su vida,
cuando era adolescente y creía que le habían negado algo que merecía. Mamá, dijo, necesito que me digas qué está pasando. Le ofrecí café. Lo rechazó. Alguien le dijo a Arena que has estado yendo a la oficina de una abogada en High Street. Una abogada inmobiliaria. Me miró con algo que intentaba ser preocupación, pero no lo lograba del todo. ¿Por qué estás hablando con una abogada, mamá? Si tienes preguntas, vienes a mí. Yo me encargo. De todas las cosas que me dijo durante esas semanas, creo que esa es la frase que recordaré por más tiempo. Vienes a mí. Como si yo fuera una niña. Como si mis preguntas sobre el destino de mi propia casa fueran algo que debía gestionar, precisamente la persona que estaba intentando quitármela. Le dije que simplemente quería asesoramiento independiente, que era mayor y a veces me confundía con el lenguaje legal, y que quería asegurarme de entender lo que estaba firmando. No me creyó del todo. Podía verlo. Pero tampoco podía permitirse no creerme, porque la alternativa, que yo estuviera varios pasos por delante, no era algo para lo que, evidentemente, se había preparado. Entonces, la voz de Arena llegó desde la puerta. Había estado esperando en el coche. Entró en ese momento, y cualquier apariencia de casualidad desapareció. Me dijo, con la franqueza que aparece cuando las personas sienten que su dinero está en riesgo, que si yo estaba pensando en hacer algo complicado con la propiedad, debía entender que eso podría generar problemas para todos. Usó la palabra familia varias veces, en un sentido que en realidad significaba nuestros intereses. Sugirió que una mujer mayor viviendo sola, tomando decisiones legales sin consultar a su hijo, podría generar dudas, sobre su juicio, sobre su capacidad. Ahí estaba. La palabra que yo había estado esperando. Capacidad. Miré a Arena. Miré a mi hijo, que no la contradijo. Y dije con total claridad. Quiero que ambos se vayan de mi casa ahora. Hubo un silencio que creo que nos sorprendió a los tres. Luego Derek lo intentó una vez más calmado, con las manos levantadas, con su expresión razonable de nuevo en su sitio, diciendo que nadie intentaba alterarme, que solo querían asegurarse de que yo estuviera protegida. Le dije que estaba perfectamente protegida, gracias, y que lo vería en la cita del viernes. Se fueron. Cerré la puerta con llave y me quedé de pie en el pasillo un momento, escuchando cómo el coche se alejaba. Luego llamé a Patricia y le conté lo que había pasado. Ella dijo: bien. Eso significa que están preocupados. Y la gente preocupada comete errores. Tenía razón. Pero yo también estaba afectada. No voy a fingir lo contrario. Tenía 74 años y mi propio hijo acababa de amenazarme, de forma suave, calculada, con negación plausible, usando la palabra capacidad. Preparé té de manzanilla. Me senté en el sillón de Harold. Y me di 3 días para descansar y sentir lo que tuviera que sentir. Y lo que sentí, en su mayor parte, fue tristeza. No por la casa. No por el dinero. Sino por la persona que yo creía que era mi hijo, y que, al parecer, nunca había existido del todo. El jueves por la mañana, llamé a Bárbara. Contestó al segundo timbrazo, como siempre lo ha hecho. Nada de dejar sonar el teléfono hasta el buzón. Nada de responder más tarde con un mensaje. Bárbara siempre responde. Ha sido mi amiga más cercana durante 37 años, desde que ambas éramos madres jóvenes en la misma calle y nuestros hijos jugaban en el mismo jardín, algo que ahora no me produce ningún placer recordar. Le conté lo que había pasado. Todo. Desde el principio, como se lo había contado a Patricia, pero con Bárbara no tuve que elegir cuidadosamente mis palabras ni aparentar compostura. Me senté en la mesa de la cocina y le dije que mi hijo había intentado quitarme mi casa, y que había insinuado cuestionar mi capacidad. Bárbara escuchó como siempre lo ha hecho, completamente, sin ofrecer soluciones hasta estar segura de haber entendido el problema. Cuando terminé, hubo una pausa. Margaret, dijo, ¿has comido hoy? Me reí. Fue la primera vez que me reía en semanas. Sí, respondí. Bien. Ahora escúchame. Ya has hecho todo bien. Fuiste a una abogada. Protegiste la propiedad.
Y mantuviste la calma. No estás confundida. No estás indefensa. Y lo que hizo Derek, lo que dijo sobre tu capacidad, eso es una amenaza. Y las amenazas solo tienen poder si dejas que te paralicen. Tenía razón. Por supuesto. Ese es uno de los regalos de una amistad larga. Alguien que te conoce lo suficiente como para decir lo que tú ya sabes, pero necesitas escuchar desde fuera de tu propia cabeza. Bárbara también me dijo algo práctico. Tenía una amiga en Columbus, una mujer llamada Ellen, que colaboraba con una organización llamada Elder Right, un grupo sin fines de lucro que ofrecía asesoramiento legal a personas mayores que enfrentaban exactamente este tipo de conflictos familiares por propiedades. No era un bufete de abogados, sino un recurso. Personas que conocían el terreno. Llamé a Elder Right esa misma tarde. Un coordinador llamado James habló conmigo durante casi una hora. Confirmó lo que Patricia ya me había explicado sobre mi situación legal, y añadió algo importante. Si Derek o Renee intentaban cuestionar formalmente mi capacidad mental, el nivel de prueba requerido era alto. Y una mujer que había contratado asesoría legal por su cuenta, que entendía documentos complejos y que manejaba sus finanzas, no era alguien a quien un tribunal consideraría incapaz fácilmente. Eso fue una amenaza, dijo. Casi con total seguridad, una vacía. Pero me dio el nombre de un psiquiatra geriátrico que realizaba evaluaciones breves de capacidad precisamente para este tipo de situaciones. Una documentación preventiva, que haría prácticamente imposible que Derek pudiera sostener una impugnación. Pedí una cita. Mientras tanto, noté que algo cambiaba dentro de la casa. La ansiedad que había estado instalada en mi pecho como una piedra durante las 2 semanas anteriores, desde que Derek se había sentado en mi mesa con su voz organizadora y su futuro ya decidido, no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Se había convertido en algo más útil. No era miedo. Era preparación. Tenía a Patricia. Tenía a Bárbara. Tenía a Elder Right y a James. Tenía documentación en proceso. Tenía un fideicomiso del que Derek no sabía nada. Tenía una cita el viernes que él creía una formalidad, y no lo era. Una semana antes de esa cita, me reuní con Patricia para tomar café en un local de Broad Street, y repasamos todo una última vez. Ella había confirmado la inscripción del fideicomiso, había confirmado la cláusula de la carta secundaria con la compañía de títulos, y también que el abogado que Derek había contratado, ese tal Garrett, no sabía nada del fideicomiso porque no había hecho una verificación independiente del título. Había confiado en la palabra de Derek sobre el estado de la propiedad. Otro error, dijo Patricia con un tono que dejaba claro que Garrett no iba a disfrutar su viernes. ¿Cómo se siente?, preguntó Patricia, removiendo su café. Tranquila, dije. Y era verdad. La calma específica, fría, de una mujer que ha hecho todo lo que podía hacer y ahora simplemente espera a que los acontecimientos se desarrollen tal como los ha dispuesto. Patricia sonrió. Bien, dijo. Ese es exactamente el estado en el que debes estar. Conduje de regreso a casa a través de la tarde de Columbus. Por calles que llevaba recorriendo 40 años. Pasé por la biblioteca donde todo había comenzado. Pasé por el supermercado donde todavía hacía mis compras los martes. Pasé por la iglesia donde había sido el funeral de Harold y a la que aún iba algunos domingos, por una costumbre que se había convertido en algo más que costumbre. Mi ciudad. Mi vida. Mi casa esperándome al final de mi calle, con su cocina amarilla y sus rosales brotando. Nadie iba a quitármela. No ahora. No así. Vinieron el domingo. Estaba leyendo en la sala cuando escuché el coche en la entrada. Ese sonido particular del Audi de Derek, que siempre se anunciaba un momento antes que su conductor. No me levanté de inmediato. Coloqué el marcapáginas en mi libro, esperé el golpe en la puerta, y entonces fui a abrir. Estaban ambos bien vestidos. No de forma formal, sino con ese cuidado con el que se visten las personas que quieren parecer cercanas, pero también dejar claro que tienen recursos. Derek había traído flores. Flores de supermercado, todavía envueltas en plástico, pero flores al fin. Renee llevaba un recipiente cubierto con papel aluminio. Dijo que era una cazuela que había preparado.
Lo dijo con la sonrisa de alguien que interpreta la calidez, no de alguien que la siente. Los dejé pasar. Puse las flores en agua. Le agradecí a Arena por la comida y la guardé en el refrigerador. Preparé café. Nos sentamos en la sala, la misma donde, 3 semanas antes, Derek había estado de pie con su abrigo puesto, su voz ansiosa, y la palabra capacidad flotando entre nosotros. Ahora se sentó en la silla junto a la ventana. Rena se sentó a su lado, en el sofá pequeño. Yo me senté frente a ellos, en el sillón de Harold. Y no pido disculpas por eso. Derek comenzó hablando del clima. Luego del trabajo, de lo ocupado que había estado. Y después de aproximadamente 4 minutos, llegó a lo que realmente había venido a decir. Dijo que había estado pensando en nuestras conversaciones recientes y que se sentía mal por cómo habían salido las cosas. Dijo que ni él ni Rena habían querido hacerme sentir presionada ni ignorada. Y dijo, y esta fue la frase que escuché con más atención, que solo querían asegurarse de que yo estuviera tomando decisiones con toda la información. Toda la información. Lo dijo con una expresión de preocupación tan transparente, que casi sentí lástima por él. Luego habló Rena. Dijo que había investigado sobre Meadowview y quería compartir algunos materiales conmigo. Sacó una carpeta brillante de su bolso. Añadió que también había beneficios fiscales al simplificar el patrimonio antes de ciertas contingencias. Dijo contingencias de una manera que significaba tu muerte, aunque no lo dijo. Me contó que había hablado con un asesor financiero, su asesor financiero, quien le había dicho que mantener una propiedad de ese valor a mi nombre, a mi edad, era en realidad una responsabilidad considerable, y que el enfoque más limpio era una transferencia directa. La dejé terminar. Luego dije, ¿qué tipo de transferencia tienes en mente, Rena? Ella miró a Derek. Derek me miró a mí. Y lo vi. Solo por un instante, antes de que se recompusiera. Lo que realmente sentía. Impaciencia. Estaba cansado de la actuación. Quería cerrar la operación y seguir adelante. Era un hombre mirando un dinero que ya había gastado en su mente, y el único obstáculo entre él y ese dinero era su madre, sentada en el sillón de su esposo muerto, haciendo preguntas. Metió la mano en su chaqueta y sacó un documento. Explicó que era una transferencia simplificada de titularidad. Una escritura de donación que transferiría la propiedad a él y a Rena por motivos fiscales, con un acuerdo verbal, dijo acuerdo verbal sin titubear, de que ellos se encargarían de todos los gastos y la gestión mientras yo continuaba viviendo allí. Un acuerdo verbal. Miré el documento. Miré a mi hijo. Pensé en Bárbara, al teléfono desde Arizona. Pensé en Patricia y su café. Pensé en James, en Elder Wright, y en la joven bibliotecaria de Elm Street que me había entregado una pila de materiales sin preguntarme por qué. Derek, dije, agradezco que hayas venido. Entiendo lo que intentas hacer. Y mi respuesta es no. La temperatura en la habitación cambió. Primero desapareció la sonrisa de Rena. Luego la paciencia de Derek. Habló con una precisión que me dejó claro que esto estaba preparado. Mamá, si sigues tomando decisiones así por tu cuenta, sin asesoramiento de la familia, vamos a tener que considerar si necesitas apoyo adicional para gestionar tus asuntos. Ahí estaba otra vez. No era una pregunta esta vez. Era una declaración. Lo miré durante un largo momento. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que acuné, alimenté, llevé a la escuela, por el que me preocupé y al que amé sin reservas durante 50 años. Ya he consultado con una abogada, dije. Ya he tomado mis decisiones. Y ya he sido evaluada por un psiquiatra geriátrico que ha documentado plenamente mi capacidad cognitiva. Cualquier intento de cuestionarla será respondido con esa documentación. Derek me miró fijamente. Creo que deberían irse ahora, dije. Se fueron. No con la dignidad de quienes han expuesto su punto, sino con la mandíbula tensa, furiosos, como quienes se dan cuenta de que están perdiendo. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo el coche retrocedía por la entrada. Mis manos estaban firmes. Mi respiración, estable. Y debajo de todo lo ocurrido,
Sentí un hilo claro y limpio de algo que solo puedo llamar determinación. Me habían mostrado la máscara. No la del hijo razonable y cuidadoso. No la de la nuera preocupada. La real. La que aparece cuando el dinero está cerca, y la paciencia se ha agotado. Tenía miedo. No voy a mentirte. Pero ese miedo alimentó directamente mi determinación, y, para la noche, se había convertido en algo que casi se parecía a la paz. Llegué 10 minutos antes. Llevaba el traje azul que había usado en la cena de retiro de Harold 20 años atrás, que aún me quedaba bien porque siempre fui cuidadosa con esas cosas. Llevaba mi bolso y mi copia de todos los documentos relevantes en una carpeta que Patricia había organizado. Había dormido bien. Había desayunado. Tenía 74 años, y nunca me había sentido más preparada para nada en mi vida. Patricia ya estaba en el vestíbulo cuando llegué. Se puso de pie, me estrechó la mano y dijo en voz baja: «Todo está en orden. Vamos». Llevaba una segunda carpeta bajo el brazo, más gruesa que la mía. Y noté que había marcado cada sección con separadores de colores. Ese tipo de preparación que comunica, sin palabras, que la persona frente a ti ya ha pasado por esto, y no teme el resultado. Derek y Rená llegaron a las 10:03. Derek llevaba su buen traje. Rená tenía el cabello arreglado. Parecían personas llegando a una celebración. Que, en cierto modo, lo era. Habían estado celebrando, como Patricia me diría después, durante casi 2 semanas. Rená, al parecer, ya había dado aviso en su gimnasio de que se mudaría. También había comentado, según supe más tarde, a 2 de sus amigas, que estaba por entrar en una situación de propiedad que finalmente se estaba resolviendo. Resolviendo. Esa fue la palabra que usó. Como si yo fuera un problema. Como si mi casa fuera una ecuación. Mudarse a mi casa. Los compradores llegaron a las 10:10. Una pareja joven, los Henderson, de aspecto agradable y claramente nerviosos, como suelen estar las personas que están a punto de invertir una parte importante de los ahorros de toda su vida. Venían con su propio abogado y un cheque de caja por el monto que Derek había negociado, $412,000. Todos entramos a la sala de reuniones. Garrett, el abogado de Derek, se sentó en la cabecera de la mesa con sus documentos y su actitud profesional. Tenía el aire de un hombre que esperaba terminar con todo antes del mediodía. Tenía una taza de café frente a él, y no había ofrecido una a nadie más, lo cual me dijo bastante sobre cómo manejaba su práctica. Comenzó el proceso presentando el contrato de compraventa para su firma. Se dirigió a mí directamente como la vendedora, lo cual era correcto. Me pidió confirmar mi identidad y mi propiedad de la vivienda en el número 4417 de Linden Avenue, en Columbus, Ohio. Confirme mi identidad. Luego dije: antes de continuar, me gustaría presentar a mi abogada, Patricia Owens, quien tiene información relevante sobre el título. Garrett hizo una pausa. Miró a Patricia. Miró a Derek. El rostro de Derek hizo algo complejo. Patricia colocó un único documento sobre la mesa. Explicó, con la voz clara y serena de una mujer que ha hecho esto muchas veces, que la propiedad en el número 4417 de Linden Avenue había sido transferida al Caldwell Family Living Trust el 8 de marzo de 2024, con Margaret Elaine Caldwell como única administradora. Explicó que los términos del fideicomiso requerían su contrafirma en cualquier documentación de venta presentada a la compañía de títulos, al menos 72 horas antes del cierre. Señaló que no se había presentado ninguna carta de ese tipo, porque no se había autorizado ningún cierre por parte de la administradora. Colocó el documento del fideicomiso junto al primero. Colocó el informe de búsqueda de título junto a ese. Y añadió un último documento, la confirmación de registro de la Oficina del Registro del Condado de Franklin, con el sello de fecha visible en el centro de la mesa para que todos pudieran verlo. Garrett estaba leyendo. Su expresión no era la de un hombre sorprendido, sino la de un hombre experimentando ese tipo de horror profesional que llega cuando uno se da cuenta de que su diligencia ha sido insuficiente. No había realizado una verificación del título. Había confiado en la palabra de Derek. No había comprobado una sola afirmación.
Se había sentado frente a mi hijo, había aceptado sus documentos tal cual, y había construido toda una operación sobre la suposición de que una viuda de 74 años simplemente cumpliría. Esa suposición acababa de costarle mucho más que una mañana. Derek se puso de pie. Esto es, empezó, se detuvo, y volvió a intentarlo. Mamá, ¿qué hiciste? Protegí mi propiedad, dije. No puedes simplemente. No me dijiste. Su voz había abandonado por completo el tono controlador. Por primera vez en meses, sonaba como él mismo. Como el niño asustado que había sido en ocasiones, ese que siempre odiaba ser descubierto. Recordé una vez, cuando tenía 11 años, que rompió una ventana del garaje y la ocultó detrás de una lona durante 3 días. Tenía esa misma expresión entonces. No exactamente remordimiento, sino el impacto de alguien que descubre que el mundo guarda registro de todo. Rená dijo con brusquedad. ¿Se puede impugnar esto? Garrett respondió con la cautela de un abogado que empieza a tomar distancia de su cliente. El fideicomiso parece estar correctamente constituido y registrado. Sus términos son ejecutables. Debe haber algo, insistió ella. Derek me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era enojo. Era desesperación. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablarlo ahora. Quería hablar ahora. Con el cheque sobre la mesa, los compradores moviéndose incómodos en sus sillas, y el abogado frente a él leyendo un documento que había desmantelado 2 semanas de celebración, en aproximadamente 4 minutos. Ahora quería tener una conversación. El abogado de los Henderson se inclinó y habló en voz baja con la pareja. Los Henderson se levantaron. Recogieron su cheque. La joven, la señora Henderson, me miró con una expresión que creo que era simpatía, o tal vez reconocimiento. Y salieron de la sala sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y definitivo. Garrett comenzó a recoger sus documentos con los movimientos controlados de un hombre que intenta salir de una situación con la menor exposición posible. Derek observó cómo sus compradores se marchaban y su abogado recogía sus papeles, y la celebración que llevaba 2 semanas construyéndose se disolvió por completo, como algo que nunca había sido del todo sólido. Derek, dije, y mi voz estaba completamente firme, la casa es mía. Siempre lo ha sido. Y seguirá siéndolo mientras yo decida vivir en ella. Si tienes preguntas sobre lo que ocurrirá después de mi muerte, te sugiero que consultes con un abogado de sucesiones por tu cuenta. No con este. Garrett no levantó la vista. Tomé mi carpeta y mi bolso. Le agradecí a Patricia. Y salí de la sala de reuniones, atravesé el vestíbulo y salí a la luz de marzo en Columbus, Ohio, donde el cielo estaba muy azul y el aire olía al final del invierno. Me quedé un momento en la acera, simplemente respirando. No me había dado cuenta hasta ese instante de cuánto había estado conteniendo. Mis hombros se relajaron. El sol se sentía cálido en mi rostro. A unas cuadras, un camión de reparto hacía su recorrido, y 2 palomas discutían en el borde de una ventana. La ciudad seguía con su viernes normal, como hacen todas las ciudades, indiferente y constante. Y yo estaba allí, intacta. El silencio de Derek duró 11 días. En esos 11 días, limpié la casa de arriba a abajo. No porque lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Lavé las ventanas y las paredes de la cocina. Pinté el dormitorio trasero, que lo necesitaba desde hacía 2 años. Detrás de la cómoda, al moverla para limpiar el zócalo, encontré un dibujo pequeño que Derek había hecho cuando tenía unos 7 años. Una casa con una puerta amarilla y figuras de palitos en el jardín, y su nombre escrito con cuidado en la esquina inferior. Lo sostuve durante un largo rato antes de volver a dejarlo en su sitio. No en la pared. De vuelta donde lo había encontrado. Detrás de la cómoda. Donde había esperado durante 30 años, sin pedir nada a nadie. Llamé al vivero donde llevaba comprando rosales desde hacía 20 años y encargué 2 plantas nuevas para la entrada, porque 2 de las originales finalmente habían muerto el otoño anterior. Cené con una vecina con la que llevaba un año queriendo quedar. El 12º día, Derek llamó.
No con su voz cuidadosa. No con su voz controladora. Con su voz real. La que no escuchaba desde hacía meses. Dijo que quería disculparse. Dijo que se había comportado mal. Dijo que lo sentía. Escuché toda la disculpa. No lo interrumpí. Y no la suavicé diciéndole que estaba todo bien antes de que terminara. Necesitaba decirlo todo. Eso también forma parte de una disculpa real. Luego dije: creo que lo sientes, Derek. Y creo que esta primavera se han hecho evidentes cosas sobre quién eres y sobre lo que eres capaz de hacer, que ya no puedo ignorar. Intentó decir algo. Le dije: he hablado con Patricia. He actualizado mi planificación patrimonial. El fideicomiso sigue tal como está. Dependiendo de tus decisiones a partir de ahora, tu posición como posible beneficiario de lo que yo deje, puede cambiar o no con el tiempo. Eso dependerá de tu comportamiento, no de mi enojo. No estoy enojada. Pero sí tengo claridad. Hubo un silencio. Luego preguntó: ¿vas a ir a Meadowview? No, Derek, respondí. Voy a quedarme en mi casa. Voy a plantar nuevos rosales, y voy a vivir mi vida. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente. Más pequeña. Está bien, mamá, dijo. Pero ese no fue el final de las consecuencias. Por supuesto que no. El mundo no se ordena perfectamente solo porque una confrontación haya terminado. Garrett presentó una queja formal por su propia actuación antes de que alguien más pudiera hacerlo contra él, una forma de control de daños anticipado, y decidió no cobrarle a Derek por todo el trabajo. La Comisión de Bienes Raíces de Ohio recibió una breve consulta sobre la representación de Derek como supuesto administrador del patrimonio ante las dos agencias que habían realizado los análisis de mercado. Esa llamada la hizo Patricia. Patricia hizo esa gestión sin dramatismo y sin disculpas, como hacía todo. La consulta quedó registrada. No se encontró nada criminal, porque en realidad no se había cometido nada estrictamente criminal. Pero la anotación existía, y en estos asuntos, eso no es poca cosa. Estos registros suelen aparecer en los momentos menos oportunos, me dijo Patricia. Y le creí. Los Henderson encontraron otra propiedad 2 meses después. Una casa de 3 dormitorios en la zona norte de la ciudad. Una mejor opción para ellos de lo que habría sido la mía, según comentó su propio abogado a Patricia en una conversación casual. Me alegré sinceramente. Habían entrado en mi historia sin culpa alguna, con un cheque en la mano y una esperanza razonable, y merecían su propio buen final. Yo modifiqué el fideicomiso. Patricia redactó documentos revisados que detallaban la distribución del patrimonio con más precisión que antes. La Columbus Community Foundation siguió siendo beneficiaria. Pero añadí otros destinos. El Fondo Universitario de la Nieta de Barbara. Una pequeña beca en la escuela secundaria donde Harold había sido entrenador de béisbol. Y una suma destinada a la organización Elder Right, que me había ayudado a entender mis derechos cuando más lo necesitaba. Cada adición fue deliberada. Cada una decía algo sobre quién era yo, y sobre lo que había valorado. Y ese es, creo, el verdadero propósito de un plan patrimonial. No castigar, sino reflejar. Un retrato. Derek no fue eliminado por completo. Pero su parte se redujo de manera significativa, y el fideicomiso establecía las condiciones bajo las cuales podría acceder a ella. Podría leer esas condiciones cuando llegara el momento, o empezar desde ahora a vivir de una manera que las cambiara. Esa fue la oferta que dejé sobre la mesa. No era perdón. No todavía. Quizá nunca del todo. Pero sí la posibilidad de un futuro distinto, ganado a través de decisiones distintas. Eso es lo máximo que puede hacer una madre. Y también, creo, la consecuencia adecuada. No un castigo por sí mismo, sino el resultado lógico de lo que él había elegido. Y una puerta que quedaba apenas entreabierta. Me quedé con la fuente. La lavé y la guardé en el estante. Lo que fuera que Rená había puesto dentro, y confieso que tiré la comida sin probarla, lo cual fue mezquino y completamente justificado al mismo tiempo. El recipiente era de buen tamaño y no había motivo para desperdiciarlo.
Lo usé al mes siguiente para llevar sopa a Dorothy, de mi clase de acuarela, que había estado resfriada. Dijo que era la mejor sopa de pollo que había probado en años. No le conté de dónde venía la fuente. Algunas historias es mejor no mencionarlas. Para Julio, los nuevos rosales habían prendido. No eran tan frondosos como los originales que finalmente se habían perdido, pero necesitarían otra temporada para alcanzar su altura adecuada. Estaban sanos, floreciendo, con bordes rosados. La misma variedad que había plantado el verano en que nació Derek. Había una cierta satisfacción en esa continuidad, que no intenté analizar demasiado. Algunas cosas hablan por sí solas. Tomaba café en el porche en las mañanas lo suficientemente frescas, los observaba desde mi silla, y pensaba que a Harold le habrían gustado. Nunca prestó demasiada atención a los rosales en sí, pero siempre notaba cuando la entrada de la casa se veía bien, y siempre lo decía. Mi vida volvió a tomar forma. O más bien, adoptó una forma nueva, que encajaba con la mujer en la que me había convertido durante esos meses de primavera. Tenía el número de Patricia en mi teléfono. Tenía a James, de Elder Wright, que me envió una tarjeta cuando todo terminó. Una tarjeta sencilla, sin adornos, solo su firma y las palabras, bien hecho. La puse en el refrigerador, donde podía verla. Tenía a Bárbara, que ahora llamaba los domingos en lugar de esperar a que yo la llamara a ella. Un pequeño cambio en la mecánica de nuestra amistad, que significaba más de lo que podría explicar fácilmente. Me apunté a una clase de acuarela en el centro comunitario los martes por la noche. Siempre había querido hacerlo, y siempre había encontrado una excusa para no hacerlo. No tenía un talento especial, pero lo disfrutaba. Y la mujer que daba la clase, una maestra jubilada llamada Dorothy, tenía opiniones sobre el color y la luz que me resultaban genuinamente interesantes. Empezamos a tomar café antes de clase, y luego a cenar algunas semanas. Y, sin planearlo, se convirtió en una de esas personas que siento como parte de mi vida. Viajé. Nada extraordinario. Un fin de semana largo en Savannah, un lugar que Harold y yo siempre habíamos querido conocer y nunca habíamos visitado. Caminé por sus plazas bajo el calor de septiembre, comí camarones con sémola en un restaurante con ventiladores en el techo, y una tarde me senté junto al río viendo cómo la luz se volvía dorada sobre el agua. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Estar presente. Una semana después, visité a Bárbara en Arizona. Nos sentamos en su porche por las noches y hablamos como siempre habíamos hablado, de esa manera en la que no hace falta un tema, porque el punto no es el tema. Dormí 10 horas cada noche que estuve allí. Largo. Sin sueños. Bárbara dijo que me veía 10 años más joven. Le dije que estaba siendo parcial. Ella dijo que eso no significaba que estuviera equivocada. La vida, que se había contraído bruscamente en los meses posteriores a la muerte de Harold, volvió a expandirse. No hacia atrás, no hacia lo que había sido. Harold ya no estaba. Y no fingí lo contrario. Sino hacia adelante. Hacia una versión de sí misma que yo estaba construyendo, en lugar de heredar. ¿Y qué pasó con Derek y Irena? Te lo contaré. Porque forma parte de la historia. Y porque no creo que la verdad sirva a nadie si se omite. Durante aquellos primeros meses de primavera, Derek y Irena ya habían gastado dinero que aún no tenían. Rena había dejado una seña para un departamento más grande. Planeaban mudarse a mi casa, lo que implicaba dejar su alquiler actual, y perder el depósito. La presión financiera, según me dijeron, no fue menor. También habían pedido dinero prestado a los padres de Rena, basándose en un activo que esperaban recibir, y que nunca llegó. Los padres de Rena no estaban contentos. Por lo que me llegó, y quiero ser honesta en que esto es de segunda mano, filtrado a través de esa geografía social de una ciudad donde 2 generaciones de familias han vivido durante décadas, hubo discusiones importantes y sostenidas sobre ese préstamo. El padre de Rena, un hombre práctico que había construido su propio negocio desde cero y tenía opiniones muy claras sobre la responsabilidad, fue particularmente inflexible. El préstamo fue exigido de vuelta. Rena y Derek lograron devolverlo, pero ese pago implicó sacrificios que se notaron en cosas pequeñas.
El viaje que no hicieron. El contrato del coche que no renovaron. La membresía del gimnasio que Rena canceló en julio. No la trasladó. La canceló. La reputación profesional de Garrett se vio afectada, de esa manera silenciosa en la que se afectan las reputaciones en campos especializados, donde la información circula dentro de la comunidad. Había cometido un error básico de diligencia, y eso se supo entre las personas para quienes importaba. No perdió su práctica. Pero el tipo de clientes que atraía cambió, hacia otros menos exigentes. Derek perdió algo más importante. Perdió su facilidad. Esa es la forma más precisa de decirlo. La fluidez con la que se movía por el mundo, la seguridad, la impaciencia de quien cree que siempre va a obtener lo que quiere, se resquebrajó. Lo vi en las 2 veces que hablamos durante el verano. Conversaciones breves, cuidadosas, en las que intentaba encontrar una versión de sí mismo que yo pudiera reconocer. No se lo hice difícil. Pero tampoco se lo facilité. Ambas cosas pueden ser ciertas. Vino en agosto. Solo. Rena no vino, y eso me dijo algo sobre cómo estaban las cosas entre ellos. Se sentó en la mesa de la cocina, la mesa de Harold, mi mesa, y no intentó controlar la conversación. Hablaba, se detenía, volvía a empezar, como hacen las personas cuando realmente están intentando hacerlo bien. Me dijo que había estado pensando en su padre. Me dijo que había estado pensando en las decisiones que había tomado, y en lo que esas decisiones decían sobre la persona en la que se había ido convirtiendo sin darse cuenta. Esa última parte, la creí. Creo que hay personas que avanzan hacia la codicia de forma gradual, como otros desarrollan una mala postura, poco a poco, sin notarlo, hasta que alguien les pone un espejo delante. Preparé café. Me senté frente a él. Y lo escuché como escucha una madre, cuando no ha dejado de amar a su hijo, pero también ha dejado de creer que amar significa renunciar a sí misma. Hablamos durante 2 horas. No se resolvió nada, y, sin embargo, todo fue reconocido. Y a veces, esa es la mejor forma de resolución que existe. No preguntó por el fideicomiso. Creo que ahora entendía que hay cosas que no se negocian, y que no deberían negociarse. El fideicomiso diría lo que tuviera que decir. Sus decisiones a partir de ahora dirían lo que tuvieran que decir. Y la distancia entre esas 2 cosas era el espacio en el que algo mejor podría crecer con el tiempo, si él decidía cuidarlo. Cuando se fue, me quedé en la puerta mirándolo alejarse. Y pensé en Harold. En 41 años. En los rosales que siempre volvían a florecer. La casa seguía siendo amarilla por dentro. Silenciosa. Y mía. Así que esta es la historia de la primavera en la que casi pierdo mi casa. Y no lo hice. Esto es lo que sé ahora, y que ya sabía antes. Pero ahora con más profundidad. El amor no es una deuda. Y el silencio no es consentimiento. Una mujer que no habla, no es una mujer que está de acuerdo. Puede ser simplemente una mujer que está pensando. Si alguien en tu vida alguna vez confundió tu paciencia con rendición, espero que recuerdes esto. La paciencia puede ser preparación disfrazada. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías enfrentado todo directamente, o habrías encontrado una forma más silenciosa? De verdad me gustaría saberlo. Déjame tu opinión. Tus historias importan. Y sospecho que algunas de ustedes conocen este tipo de dolor mejor de lo que quisieran. Si esta historia significó algo para ti, quédate conmigo. Hay más. Y, de verdad, gracias por escuchar.